Es muy fácil entre nosotros que confiemos en personas que están a nuestro alrededor, que se presentan, que oran con nosotros, que utilizan el nombre del Señor. Pero no todos los que hacen las cosas que hacen en el nombre del Señor son verdaderos creyentes. Incluso hay sectas que la hacen en el nombre del Señor. Tan fuerte. Esto parece una contradicción a otros versículos de la Biblia. Pero hay personas que están haciendo en el nombre del Señor un grandísimo daño a la Iglesia de Cristo. Que están haciendo mucho daño al nombre de nuestro Señor, del nombre del Señor glorioso, Jesucristo. Que están usando las Escrituras muchas veces para argumentar sus enseñanzas. Tenemos ejemplos. Yo no voy a poner ninguno. No merece la pena hablar ahora de eso. Pero lo que tenemos que hacer es comparar todo con las Escrituras. Tenemos que memorizar las Escrituras. Yo sé que Peter os anima a aprender versículos y es fenomenal. Es lo que tenemos que hacer cada creyente. Nehemías sabía perfectamente las Escrituras y eso no lo hizo pecar. Por eso tenemos que comparar todo lo que escuchemos, aunque sea en el nombre del Señor, con las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para nosotros. Es la fuente más fiable que nosotros podamos encontrar. Solo Escritura es suficiente para nosotros. Nada más. Aunque venga con una coletilla en el nombre del Señor. Los enemigos no habían podido paralizar la obra de Dios. A pesar de esas 5 cartas para entrar a Nehemías, a pesar de que ellos habían sobornado a ese falso profeta, no lo habían conseguido. ¿Y qué pasa? Que la obra de Dios queda culminada en 52 días. Tiempo récord. Sí que es verdad que no tenían que empezar la obra desde cero. Tenían que tapar grietas, tenían que poner pórticos, pero a pesar de todo eso, 52 días es un tiempo récord. ¿Vale? Era grandísima, era una muralla grande, no era un muro de 10 metros. Y cuando ven los enemigos que la obra de la reconstrucción había sido terminada, ¿sabéis qué provocan ellos? Temor. Porque reconocen que la obra había un Dios, el Dios verdadero, el Dios del pueblo, de su pueblo. Pero también despierta en ellos otro sentimiento, que es la humillación. Ellos habían confiado en sus fuerzas para intentar, por A o por B, con todo lo que tenían en su mano, paralizar la obra de Dios. Pero no la habían conseguido esta vez. Tal vez hasta entonces los enemigos, todo lo que se habían propuesto lo habían conseguido. Pero esta vez no. Y eso provoca un gran temor en sus vidas. A simple vista los ataques eran contra Nehemías. Pero detrás de Nehemías había un gran Dios. Un Dios que su mano soberana estaba por detrás actuando. Ellos pensaban que era un simple hombre, pero ellos estaban peleando contra el mismo Dios. Ellos, estaban peleando con Dios, habían enzarzado en una pelea que estaba perdida de antemano, que no podían hacer nada, porque la obra de Dios iba a ser culminada. Tobías era un hombre influyente, y a pesar de que no se había podido salir con la suya, de que la obra de Dios había sido culminada, el hombre no para. El hombre sigue R que R. Y ahora era un hombre influyente, como hemos visto. Tenía un yerno en el pueblo judío que estaba del yerno de Secanías, y porque su hijo había tomado como mujer a la hija de Mesulán, hijo de Beraquías, el cual había trabajado en 2 secciones de la reconstrucción del muro. Y fíjate, él se pone de su parte.
Ellos le habían jurado cierta lealtad a Tobías y estaban injuriando contra Nehemías. Incluso cuando Nehemías estaba delante, hablaban bien de Tobías. Hablaban cosas buenas, de sus hazañas, de lo que hacía. Y Tobías, por otro lado, le está mandando cartas para atemorizarle. La mayoría de las veces se utiliza la vida de Nehemías para enseñarnos cómo debemos de ser nosotros, en nuestra perseverancia, oración, comportamiento, etc. Y la verdad es que es un gran ejemplo para nosotros. Pero sería un gran error que nosotros aprendiéramos o quisiéramos ser todos grandes líderes como Nehemías. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, formamos parte de un plan increíble, que es el plan de Dios. Todos los obreros que estaban trabajando en la reconstrucción del muro formaban parte de la restauración del pueblo de Dios. Hasta el más insignificante, hasta el que casi no hacía mucho o no tenía capacidad para hacer mucho trabajo, hasta él formaba parte de la restauración, de ese pueblo que estaba siendo restaurado, de ese pueblo duro de cerviz que Dios había prometido restaurar. Querido hermano, tú y yo no somos grandes pastores, tú y yo no somos grandes líderes con grandes ministerios, no somos evangelistas de renombre, no somos reconocidos mundialmente, pero o tal vez dice, mira, perdón, hasta el más humilde de la iglesia, hasta el menos capacitado, hasta el más humilde, mira, el que ves que siempre está aprendiendo, que siempre está escuchando, que parece que no tiene nada que aportar a los demás, hasta él forma parte de ese plan maravilloso, que es el reino de Dios. Honestamente no sé casi nada de muchos de vosotros, ni siquiera si sois creyentes. Eso es algo que tú y el Señor sabéis. Pero si eres creyente, yo creo que lo que hemos visto hoy nos tendría que animar a trabajar más en la obra de Dios, en no quedarnos paralizados por el desánimo, por la posición, llegado a pensar que mira, ¿qué puedo hacer si soy yo solo en mi trabajo? ¿Qué podemos hacer en San Chinarro con tantas personas si somos una iglesia pequeña? ¿Qué podemos hacer? Todos formamos parte de un plan maravilloso, el plan maravilloso de la salvación, del reino de Dios. Y no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros podemos estar predicando un verdadero evangelio, un evangelio puro, y la gente no se convierte. Y nos entra el desánimo. Pero tenemos que recordar lo que sabía Nehemías, que la obra de Dios no depende de nosotros. Si el Espíritu Santo no trabaja en ellos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Hay una esperanza presente y certera de que esto es pasajero, de que pasaremos la eternidad con aquel que puede salvar nuestras almas del castigo eterno. Y tal vez tú estás aquí por primera vez o no has puesto tu fe en Cristo, pero en los tiempos de Nehemías, y esto lo usaron para acusar a Nehemías, había profetas que decían que un rey iba a venir. Y ese rey vino. El Rey de Reyes vino a reinar sobre su pueblo. Y vino a morir en una cruz. Y este mismo rey que vino, dijo en el Evangelio de Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es una realidad. Podemos ver que todos, tarde o temprano, la muerte es parte de la vida. Todos vamos a morir. Por mucho dolor que provoquen las pérdidas terrenales de vidas de personas que mueren, es una realidad. Eso forma parte de nuestro día a día. Eso no va a cambiar, nunca. Pero sí que nosotros podemos tener la certeza, podemos tener la garantía
de pasar la eternidad con Dios. Porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos, hasta mi hijo, hasta Caleb, es pecador. Por eso necesitamos arrepentirnos, poner a cuentas con Dios, para que Él, por gracia, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo en la cruz, podamos tener la vida eterna. Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, en ella, Señor, que tú obras a través de tu pueblo. Que tú levantas grandes líderes, que tú levantas grandes hombres, pero también levantas hombres humildes y mujeres humildes, que tienen mucho que aportar, Señor, para tu obra. Te quiero pedir que tú les ayudes, que nos ayudes a todos, que nos bendigas, Señor, que podamos predicar el Evangelio con valentía, que no nos amedrenten, por mucho que nosotros suframos lo que suframos en el día a día. Que nuestra prioridad sea hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios. Queremos adorarte, queremos glorificarte, pero también reconocemos que somos pecadores. Que aunque muchas veces nuestras mejores intenciones, queriendo hacerlas en tu voluntad, están movidas por pecado, por orgullo, por nuestro bienestar propio. Por eso te queremos pedir de tu ayuda, de tu bendición para cada uno de nosotros. Y también quiero darte gracias, Señor, porque puedo ver cómo tú obras en medio de tu pueblo. Te quiero dar gracias, Señor, por la iglesia de San Chinarro, pedirte que le bendigas, que sigas trayendo a personas, porque es un gozo, Señor, ver cómo una iglesia que se predica tu palabra se llena de personas, creyentes y tal vez personas que tú estás preparando, Señor, para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Te queremos dar las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, de que tú nos acompañas y de que no vamos solos, Señor, por ningún lugar. Ayúdanos a obedecerte, a tenerte como prioridad en nuestra vida, en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.